Confrontaciones, memoria de una nación, por Andrés Currea Vargas. Decirles aquí a los presentes que hubo muchas ponencias muy importantes y muy pertinentes, útiles y procedentes para exponer en estos elegantes auditorios. Pero pues una tenía que ser, entre comillas, la ganadora. Pero yo creo que no solamente la Escuela Nacional de Comercio, sino todos los colegios de nuestras localidades, Santa Fe y Candelaria, son muy pródigas en producción de conocimiento. Y en ese orden de ideas, pues tenemos que aplaudir esa posibilidad. Muy buenos días. Mi nombre es Andrés Currea, ya como el rector lo anunció. Yo vengo aquí en representación de la SNALCO, de la Escuela Nacional de Comercio, y voy a presentarles la experiencia que se realizó en el colegio en función a este foro sobre el Bicentenario. La ponencia la he titulado Confrontaciones, Memoria de una Nación. La experiencia que presento a continuación la he titulado Confrontaciones, Memoria de una Nación, título que puede sonar un poco injusto, debido a que las confrontaciones no son lo único en los 200 años de historia del país. También han existido logros, descubrimientos, hazañas, etc., que han dado identidad a nuestra nación. Sin embargo, es cierto que las confrontaciones en Colombia han sido episodios extensos y desde luego dolorosos, donde una gran cantidad de colombianos de una u otra forma se han visto afectados. La pregunta que he querido abordar para la presentación de esta experiencia es la siguiente. ¿Cómo se comprende la memoria histórica de nuestra nación? Para resolverla, desde la experiencia pedagógica que he propuesto, se han trazado los siguientes objetivos. Primero, adquirir conocimiento sobre las confrontaciones de Colombia en sus 200 años de independencia. 2, comprender el concepto de memoria histórica. Y 3, comprender nuestra memoria histórica. Para cumplirlos, se tuvieron en cuenta los conocimientos de los estudiantes y su experiencia en relación con objetos y narrativas, así como su expresión sobre el tema mediante un producto de desempeño creativo. Esto está en correspondencia con lo que es el modelo pedagógico de la institución SNALCO, que es el constructivismo, y su enfoque enseñanza para la comprensión. Como estrategias pedagógicas, se realizó una visita al museo, se presentó el documental No hay tiempo para la tristeza, y como actividad para la evaluación se propuso que los estudiantes expresaran su comprensión de la temática trabajada por medio de la fotografía y el dibujo. Memoria histórica desde el Museo Nacional. Los estudiantes de la SNALCO, jóvenes de 9º a 10º grado, fueron partícipes de una experiencia de memoria histórica en el Museo Nacional. Como lo podemos ver aquí en estas fotografías, a su paso por las diferentes salas, se les invitaba a conocer los registros de las diferentes confrontaciones de nuestra historia y también a cuestionarse sobre las razones de esas confrontaciones, generando espacios de reflexión para el reencuentro y la reinterpretación. La memoria es un ejercicio de reminiscencia. ¿Qué quiere decir eso? Es un ejercicio de recordar, que cada uno de nosotros puede realizar en su mente para dar luz a situaciones, objetos o personas que fueron importantes para la vida de cada quien. La memoria histórica colectiva también es un ejercicio de reminiscencia, de recordar, pero en sentido colectivo. No refiere a los episodios que marcaron la historia individual de cada quien,
sino a los episodios que marcaron la historia de un país. Sucesos donde nos encontramos y nos reinterpretamos como colectivo. El Museo Nacional, como tesorero de innumerables registros, es uno de los escenarios más importantes para la memoria histórica de nuestro país. Pues ahí nos encontramos y nos reinterpretamos con los hechos que han definido al país en sus 200 años de historia. Aquí tenemos una fotografía de la Sala Memoria y Nación. Es una de las nuevas salas del Museo Nacional. Me parece que pues, es importante mencionarla, pertinente, porque en esta sala se resumen las 4 temáticas que encontramos en el Museo Nacional, en relación, obviamente, con nuestra historia colombiana. Esas 4 temáticas son el arte, la historia, la arqueología y la etnografía. Bien, esta historia, como la mencioné anteriormente, ha estado marcada por muchas cosas, entre ellas por descubrimientos, logros, pero también por confrontaciones. Bueno, estas son unas fotografías tomadas por los estudiantes de la SNALCO. Voy a hablar brevemente de lo que refieren estas fotografías. Aquí se tomó, bueno, en la primera que tenemos allá, se tomó la foto al cuadro de Obregón llamado Muerte a la Bestia Humana. Si yo quisiera remitirme a un objeto como motivador de la experiencia que estoy presentando, este sería ese objeto. ¿Por qué? Obregón aquí lo que hizo fue pintar un asesinato. Un asesinato al asesino de la señora Gloria Lara. Es decir, de alguna manera, él, con sus pasiones negativas, rabia por lo que había sucedido, la muerte de Gloria Lara, él lo que hizo aquí fue asesinar al asesino de Gloria Lara. Pero lo hizo mediante el arte, ¿no? Entonces, al hacerlo mediante el arte, se hace como una especie de catarsis en términos filosóficos. Es decir, en términos más sencillos, como un exorcismo de cosas negativas. Eso es lo que es catarsis. Ya en términos más técnicos sería purificación de las pasiones humanas. Listo. Al respecto, para el museo, desde la época prehispánica, la historia que se ha desarrollado en el territorio colombiano ha estado atravesada por diferentes confrontaciones, en las cuales se destacan unas constantes: la lucha por el poder, que implica aspectos como territorio y recursos, y las concepciones ideológicas, como un elemento fundamentador por el cual se realizan y sustentan las acciones beligerantes. Es decir, siempre o generalmente en estas confrontaciones hay detrás una ideología que de alguna manera las fundamenta o las alimenta. En algunos casos, la sola obtención de reconocimiento es el motor de las confrontaciones, con el fin de visibilizar una identidad olvidada o maltratada por la imposición de actores diversos. En otras palabras, si bien las confrontaciones en el país pueden surgir o generalmente surgen de algo negativo, una violación de alguna manera de los demás, de la ética, no siempre resultan en algo malo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Yo quiero que, si se puede mirar el video, este video, aquí en la visita al Museo Nacional, reconocimiento y como algunas desigualdades se logran como
empezar a diluir, o al menos se vuelven evidentes cuando hay confrontaciones. Si no hay pueblos indígenas, si no hay pueblos campesinos que se levanten, incluso en las armas, si lo exijan por la vía armada, pues eso no pasaría. De hecho, la guerrilla pues tiene una mala fama, ¿no? Pero si uno mira el origen de la guerrilla de las FARC, es una guerrilla campesina. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando sobre la reforma agraria? Pues eran personas que eran muy pobres, que no tenían un terreno, no podían trabajar, como lo decía Natalie, no podían producir, y eso implicaba que fueran personas pobres. Entonces empiezan a levantarse por el recurso, por una tierra para poder trabajar. Listo, efectivamente, parten de algo negativo, que es un olvido, un pasar por encima del otro, pero tienen de alguna forma un resultado que podríamos quizá llamar positivo, y es sacar a la luz precisamente esa falta de ética, es decir, de comprensión, por decirlo así, comprensión del otro, ponerse en los zapatos del otro. Bien, por otra parte, el documental No hay tiempo para la tristeza es un documental realizado por el Centro de Memoria Histórica, que reúne testimonios, cifras, análisis, registros fílmicos, entre otros documentos, sobre las diferentes confrontaciones que se han dado a lo largo y ancho de nuestra historia, de nuestro territorio nacional. Cabe mencionar que en el documental también aparecen las constantes enunciadas anteriormente, aquí quizá de forma más específica, y que en todo caso dan explicación a las confrontaciones que hemos vivido en el país. Estas son: lucha por el territorio, y reconocimiento político. En cada una, la negación del otro como sujeto de derechos e intereses propios ha sido causante de episodios tristes de la vida nacional. Quiero mostrarles este video del documental, es como una introducción del documental No hay tiempo para la tristeza. Miremos a ver si es posible ver el video. Sí, eso. ¿Qué ha ocurrido en Colombia durante la violencia? ¿Quiénes han ejercido sin límite el poder de las armas? ¿De qué forma la violencia ha transformado nuestros campos, nuestros paraísos, en escenarios de terror? Son las preguntas que llevaron a los investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica a trabajar durante 6 años en la búsqueda de testimonios, documentos y paisajes donde la guerra ha dejado sus huellas. Es una guerra que acontece en los lugares más apartados, en las márgenes, en los corregimientos, en las veredas. Esa violencia de alto, que llamamos nosotros alta frecuencia y baja intensidad, muy invisible. Y esa acumulación de muertes de pequeños grupos, de muertes en asesinatos selectivos, uno a uno, gota a gota, en las márgenes, en las fronteras, hace que se acumulen los datos, que sumen, pero que no aparecen. Constantes que se ven acá, o causas que yo identifico acá. En tanto que en cada una de ellas se ha buscado pasar por el otro e imponerse, la persona, el actor principal, digamos, imponerse sobre otro, es lo que ha causado esta tragedia, muchas veces, esta tragedia en Colombia. Bien, y así lo entiende de hecho la estudiante Karen Morales, cuando en una de sus consignas se expresa de la siguiente manera: las confrontaciones se dan por lógicas distintas y también por violación a la ética, ya que esta problemática se forma por ideas distintas y por querer el bien para algunos se tuvo que pasar por sobre otros. Ahora bien, especialmente el documental ofrece una concepción de memoria histórica que aparece en las distintas definiciones nombradas en él. Rescato las siguientes: memoria histórica como rechazo al olvido, como rebeldía ante las injusticias, como expresión ante la impunidad y como afirmación de la vida. Lo común de todas ellas
es que implican hacer algo. No es solo reconocer los hechos históricos que pasaron en una nación, sino expresarse en torno a ellos. Así, la memoria histórica implica a un sujeto activo, alguien que se asume en la historia, se identifica con el pasado y se expresa en torno a él. Bien, esta es una fotografía también tomada por los estudiantes en su visita al museo, y aquí vemos algo de lo que se acaba de decir, esa parte que tiene que ver con la identidad, identificarse con el pasado, hacer memoria histórica tiene que ver en gran medida con eso. Aquí tenemos precisamente a la estudiante, como ustedes pueden ver, identificándose con una indígena, al parecer de la época prehispánica. Aquí tenemos otra fotografía donde podemos ver identidad de parte de los estudiantes en relación particularmente con el cuadro que está atrás. Ese cuadro grande, lastimosamente no se alcanza a ver muy bien, pero aquí los muchachos lo están representando. Es un cuadro donde es una imagen donde se puede ver cierto dolor, cierto padecimiento, a su vez también cierta indiferencia, y ellos pues de alguna manera se identificaron con eso. El cuadro particularmente tiene que ver con la creación, ¿no? Es como la identidad de ese cuadro. Bien. La frase de Sartre, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, muestra que de alguna manera estamos ligados, incluso determinados por nuestro pasado. Es decir, claro, nuestro pasado nos ha determinado y reconocer ese pasado es importante. Y sin embargo, aún así, tenemos la capacidad de decidir, hacer y emprender para crear, transformar o simplemente aceptar nuestra historia. Desde el punto de vista de la memoria histórica colectiva, sucedería algo similar. Pese a que el pasado determina en cierta medida el país que somos, en todo caso, como ciudadanos que se constituyen en colectivo, existe aún la posibilidad de aceptar, transformar o corregir el rumbo de nuestra nación. Producto final. Finalmente, a partir de los conocimientos logrados, a partir de la visita al museo o de la presentación del documental, los estudiantes evidenciaron su comprensión del tema e incluso algunos pudieron hacer catarsis de malas pasiones mediante una fotografía y un dibujo, o en algunos casos, una consigna en la que expresaron su opinión, bien fuera de autoafirmación, rechazo o crítica frente a un hecho vivido o conocido por ellos en el marco de las confrontaciones del país. Aquí tenemos, no sé si ustedes alcanzan a ver bien desde allá, una imagen donde un estudiante está evidenciando algo que sucede con la religión, y es esa ceguera a veces que nos impone. Ella lo identifica y al plasmarlo, me parece a mí, lo está demandando. Bien, miremos. Aquí tenemos otras fotografías de estudiantes. Un estudiante ya que se planta frente a un cañón, quizá como en ese símbolo de poder, donde las personas, muchas de las personas como nosotros no están, digamos, en la posición más alta, ¿no? Y aquí un muchacho que reacciona de esta manera frente a todas estas armas que se encontraban en el piso.
Quizá aquí él nos está expresando esa indiferencia que muchas veces se tiene por parte de los actores que nos llevan a unas confrontaciones entre nosotros mismos. Bueno, aquí otro muchacho también quiso hacer memoria del museo mismo. El museo, ustedes sabrán que el museo fue una cárcel, y pues a mí me llama la atención su expresión particularmente, porque ahí muchos de nosotros quizás nos podamos identificar, en tanto que de alguna manera podemos vivir esos momentos de claustro, en diferentes situaciones de nuestra vida, nos enclaustramos, no queremos salir, y ella de alguna manera también lo pone en evidencia, y en esa medida pues también nos permite no solamente reconocer o revivir lo que fue el museo, sino también lo que de alguna manera también podríamos nosotros haber pasado en determinado momento. Bueno, en relación con los dibujos, los estudiantes realizaron un dibujo, no sé si se alcanza a apreciar bien. Yo pues escogí algunos, los coloqué en un muro que está en la institución, los pegué varios de esos dibujos, también como una especie de representación artística. Aquí tenemos un dibujo, pues ustedes bien pueden reconocer, no hay mayor explicación acá. La estudiante quiso plasmar precisamente esa violencia de género que se da, que se gesta muchísimo. Pero vuelvo con el tema, ¿no? Al evidenciarlo de alguna forma lo está demandando. Acá, bueno, no sé si ustedes lo ven. Yo creo que aquí en este dibujo se puede representar mejor lo que tiene que ver con la catarsis, con ese exorcismo de demonios. ¿Qué dibuja allá el muchacho? El muchacho, no sé si ustedes alcancen a ver, hay como unas paredes, y entre las paredes hay una niña, un personaje aquí. Al lado de la niña, me parece que es un señor, se ve como grande, tipo, y al lado más distantes están al parecer también dos personas, una mujer y un muchacho, un niño. Yo les voy a leer lo que el estudiante escribió. La niña tirada en el piso estaba siendo violada por su padre, y la mamá descubre al padre y queda en shock. Eso de alguna manera, el muchacho al poderlo plasmar, eso genera cierto descargue, ¿no? A eso es a lo que va la catarsis. Muy bien. Tenemos otras consignas, más bien, que realizaban los estudiantes. Memoria, recordar que jamás debes dejar de luchar. Entonces, cuando estamos hablando de que las confrontaciones no son del todo negativas, que permite precisamente evidenciar algo que ha estado atrás, oculto, que sí es muy negativo, él de alguna manera quiso plasmar esa consigna. Quizá ustedes me dirán si realmente recoge eso que acabo de decir. Ahora también quisiera mostrarles esta consigna que me parece interesante. Igual pues podría haberse hecho unas correcciones ahí de estilo, de pronto de las ideas. Voy a tratar de leer. ¿Ustedes lo alcanzan a leer bien? ¿Ya? Sí, bueno. Quizá quitando esta palabra dañándonos, yo creo que haría con un sentido mucho más comprensible, quizá. Voy a tratar de leerlo sin esa palabra dañándonos, que como que es un poco contradictoria y le hace perder un poco el sentido de lo que quiere decir. Entonces, no hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también sufrir. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria. Un remate imperfecto que nos sana. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Parece que es como una apología, de una manera,
y una analogía muy bien hecha sobre lo que es la memoria, ¿no? A partir de lo que son las cicatrices. Entonces fíjense que las cicatrices no son solamente algo negativo, tiene algo positivo ahí. Así pues, en la presentación de esta experiencia se ha buscado enseñar cómo los estudiantes adquirieron su comprensión de la memoria histórica nacional desde la mirada de las confrontaciones. No solo al ser conscientes y conocedores de algunos de estos sucesos que han marcado la historia nacional, también sus vidas, sino al manifestarse, quiero hacer énfasis en eso, manifestarse en relación con ellos. A esto ha apuntado y consistido la experiencia pedagógica que aquí he presentado, la comprensión de nuestra memoria histórica colectiva. Muchas gracias.